Buenas noches. Aplicación de la norma ISO 26000 sobre responsabilidad ambiental y social en empresas del sector eléctrico en Colombia. Trabajo de fin de especialización para optar al título de especialista en evaluación ambiental de proyectos, presentado por Noriluz Carrasquilla Mosquera. El artículo se enfoca en la aplicación de la norma ISO 26000 sobre responsabilidad ambiental y social en empresas eléctricas en Colombia, cuyo objetivo principal es el reducir los impactos ocasionados por la ejecución de las obras en las zonas más vulnerables a través de entrevistas, encuestas, una exploración inicial y analizando a las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Son todos aquellos componentes o participantes de los proyectos que están en ejecución. La incorporación de la norma ISO 26000 nos permite conocer que las empresas están encargadas de los procesos de implementación de proyectos, desde el ámbito social, teniendo afectaciones a nivel ambiental, económico y político. Por lo tanto, este artículo de investigación está enfocado a implementar una serie de mecanismos y estrategias que permitan a las empresas ser socialmente responsables. El objetivo principal de este artículo de investigación es aplicar la norma ISO 26000 sobre responsabilidad ambiental y social en empresas del sector eléctrico en Colombia con el fin de mejorar la gestión social y mitigar los impactos negativos en el ámbito social y ambiental. Los objetivos específicos corresponden a identificar los principios, directrices y recomendaciones establecidos en la norma ISO 26000. Realizar un análisis del contexto en el que operan las empresas del sector eléctrico. B. Diseñar e implementar políticas, programas y estrategias específicas de la responsabilidad ambiental y social. Y por último, establecer sistemas de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las acciones de la responsabilidad social. El marco teórico. Los antecedentes de la responsabilidad social. Para poder determinar el desarrollo de este artículo de investigación debemos enfocarnos en lo que grandes teóricos nos pueden decir. A nivel iberoamericano, Haro de Rosarios establece que los pilares fundamentales de la responsabilidad social corresponden a tres ámbitos de actuación: económico, social y medioambiental. Mientras que Flores habla que un postulado de una empresa de ser socialmente responsable. Para poder hablar de la responsabilidad social debemos remitirnos a los antecedentes. Los antecedentes están enfocados como punto de partida de los grandes representantes. Hacia los años 60, Howard Bowen fue considerado como el que estableció las primeras directrices de la responsabilidad social y empresarial sobre la gestión en las empresas. Luego, en los años 70 y 80, el economista Milton Friedman expuso que las grandes empresas en esa época utilizaban la responsabilidad social para evadir los grandes pagos o para recibir retribuciones económicas. Hacia los años 90, Archie Carroll elabora una pirámide en la cual consigna 4 áreas de la responsabilidad social. La divide en una responsabilidad filantrópica, legal, económica y ética. Hacia el año 2010, finalmente, con la permanencia de un grupo de organizaciones y empresas, se consolida la norma ISO 26000 el 1 de noviembre, que establece las bases para que las empresas sean socialmente responsables, teniendo en cuenta una serie de indicadores. Hacia el año 2019, la norma ISO 26000, Colombia ya hacia el año 2008 había iniciado unos pininos con la GTC 180, pero a raíz de la incorporación de la ISO en el año 2000, hacia el año 2019, hicieron una incorporación a la norma NTC-GTC ISO 26000 del año 2019, incorporada por el ICMTEC. ¿Qué podemos decir hoy de la responsabilidad social? Que es un elemento de gran importancia para las empresas y en este caso para el artículo de investigación para implementar en las empresas del sector eléctrico.
Los principios de la responsabilidad social. Para entender la aplicación de este artículo de investigación, nos vamos a remitir a los componentes más importantes que tiene la norma ISO 26000. Por un lado, están los 7 principios de la responsabilidad social que nos dictan los elementos a seguir para que una empresa los pueda implementar. ¿Cuáles son? El comportamiento ético, el respeto a la normativa internacional de comportamiento, el respeto de los derechos humanos, la rendición de cuentas, el respeto de los intereses en las partes interesadas, el respeto al principio de la legalidad y la transparencia. Cuando estamos hablando del comportamiento ético, nos referimos a aquellas actuaciones que deben tener todas las empresas o conglomerados de manera ética y responsable. El respeto a la normativa está enfocado a aquellas leyes internacionales que no son aplicables a nuestro medio, pero que deben también ser tenidas en cuenta y utilizarlas como punto de comparación. En el respeto de los derechos humanos, estamos enfocados en los beneficios que pueden recibir la sociedad y la comunidad con la implementación de normas claras. Con la rendición de cuentas, mostramos los elementos a los individuos y los grupos para que tengan acceso a la información y a todos aquellos indicadores que nos permitan salir adelante y tener toda la información consignada y recopilada para que cualquiera pueda acceder a ella. El respeto a las partes interesadas, a los intereses de las partes interesadas, corresponde a que mientras tengamos definidos cuáles son las partes interesadas o stakeholders, podemos decidir cuáles son los campos de acción. Las partes interesadas corresponden a los clientes, a los entes gubernamentales, a las empresas, a los grandes conglomerados. También corresponde a aquellos clientes finales o a la comunidad en la cual se ve afectada por la ejecución de los proyectos eléctricos. Por último, tenemos el principio de legalidad que establece que los individuos o colectividades no deben estar por encima de las leyes establecidas en cada estamento. Y el principio de transparencia nos habla de que hay que estar de manera clara y precisa con acceso a la información para la sociedad y todos los estamentos ambientales. Otro componente importante de la norma ISO 26000 nos va a permitir determinar cuáles son las falencias y fortalezas que cada empresa tiene para el proceso de implementación de la norma ISO 26000. Las principales materias de la norma ISO 26000 corresponden a los derechos humanos. Son aquellas prácticas que permiten que la sociedad sea justa y que los individuos y colectividades puedan desarrollar las actividades en forma respetuosa. La participación activa de la comunidad es importante para establecer la norma ISO 26000, porque ellos hacen parte de los stakeholders que básicamente siempre corresponden a zonas vulnerables y quienes reciben los proyectos de empresas eléctricas. El asunto de los consumidores corresponden a aquellos clientes finales que reciben, digamos, los procesos de la incorporación de la norma ISO 26000. Cuando hablamos de las prácticas justas de operación, hablamos de darle valor a los proveedores, quienes son otro de los componentes importantes de los stakeholders. Luego está el medio ambiente. El medio ambiente es la práctica de la gestión ambiental aunado con las principales materias de la ISO 26000. Las prácticas laborales corresponden al desarrollo de cada individuo de colectividades en la cual se respeten sus leyes y sus normas y puedan desarrollar sus actividades en forma correcta. La gobernanza en la organización ya corresponde al modo en hacer los negocios a nivel gerencial o a nivel gubernamental. Continuando con el marco metodológico, al aplicar la norma ISO 26000 de responsabilidad social en empresas del sector eléctrico, el artículo de investigación es de enfoque cualitativo al despejar las dudas y al analizar y describir todos los componentes. Tiene un alcance descriptivo y el marco de referencia gira en torno a la responsabilidad ambiental, la recopilación de información a través de entrevistas, a través de diagnósticos y de encuestas. Y los estudios buscan entender el significado de la implementación de la norma ISO 26000 en las empresas del sector eléctrico.
El marco metodológico de nuestro artículo de investigación está enfocado en 4 etapas. La primera etapa, que corresponde a una etapa preliminar al identificar los principios de la norma ISO 26000. La segunda etapa, que corresponde al diagnóstico, analizando a través de una serie de estrategias, matriz DOFA, análisis PESTEL o herramientas de Michael Porter para identificar el contexto y las partes interesadas en las que se mueve la ISO 26000 en el sector eléctrico. La tercera fase corresponde a diseñar e implementar las políticas que están contenidas en la norma ISO 26000, adoptándolas después de haber hecho el diagnóstico. Y por último, una fase de monitoreo y establecer sistemas de evaluación al utilizar todos los componentes e indicadores producto de la norma ISO 26000. La fase 1. Identificar los principios, directrices y recomendaciones en la norma ISO 26000. La norma ISO 26000 establece una serie de componentes y las 7 materias principales a la luz de sus principios. Todos estos elementos están consignados en una serie de tablas en la cual, al hacer la exploración bibliográfica, se hizo la indagación de los conceptos y los elementos importantes para identificar cada uno de los componentes de la ISO 26000. En la siguiente etapa, que es al realizar un análisis del contexto en el que operan las empresas, se implementó un análisis de las 5 fuerzas de Porter. Al identificar cuáles son los competidores, que son los que hacen parte del sistema eléctrico, como las grandes empresas que están dominantes en el mercado, luego tenemos los proveedores quienes les suministran cada uno de los servicios, aquellos competidores que son los nuevos, las nuevas pequeñas empresas emergentes que entran a competir y a ser parte del mercado energético. Los clientes que desde el punto de vista energético está distribuido entre clientes residenciales, industriales o comerciales. Y otra parte, a la luz del análisis de Michael Porter, que son los productos sustitutivos, que en este caso son las nuevas opciones de energías renovables que está buscando el Estado para reemplazar el uso de elementos combustibles. Otro de los componentes del análisis de los resultados fue el análisis PESTEL. Este análisis nos permitió conocer los componentes principales de una empresa, sus consideraciones políticas, económicas, sociales, metodológicas, ecológicas, tecnológicas y legales. En esta fase de diagnóstico también se realiza una matriz de DOFA al analizar y estudiar los componentes internos, factores externos y relacionados de la empresa para poder brindar los componentes e incorporar la norma ISO 26000. En la fase 3, que es diseñar e implementar políticas, programas y estrategias específicas de la RAS, ya empleamos una tabla en la cual se consignan las materias fundamentales. Luego se describen la serie de aspectos que la empresa implementa y se le asigna una calificación, ya sea cualitativa o cuantitativa, en la cual va a evaluar la implementación de cada una de las materias fundamentales que están consignadas en la ISO 26000. Luego, en la fase 4, la última etapa de monitoreo, es para establecer sistemas de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las acciones de la RAS. En este caso, a través de esta tabla ya compilada, tenemos los componentes de las materias fundamentales de la norma ISO 26000, que son gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas, asuntos de los consumidores y la participación activa y desarrollo de la comunidad. Al asignar un valor y medir cuáles son los valores que están altos o en los cuales hay deficiencias, se propone un plan de acción el cual le permitirá a las empresas del sector eléctrico mejorar y realizar las mejores prácticas para implementar la norma ISO 26000 en cada uno de sus colaboradores y también de las partes interesadas. La discusión de estos resultados. La norma ISO 26000 juega un papel importante en la implementación de la responsabilidad social. Existe un debate en torno a la necesidad de restablecer regulaciones obligatorias. Esto que implica que la norma ISO 26000,
al no ser certificable, denota que hay unos principios que deben seguirse. Muchas de las empresas, al no estar certificadas, no le prestan tanta importancia. Por lo tanto, la implementación de la norma ISO 26000 va a permitir que las empresas permitan, primero, desde una fase inicial, conocer la norma y cada uno de sus componentes y elementos de diagnóstico, para luego realizar y analizar el contexto de todas sus partes interesadas, ya sean los clientes, los proveedores, la comunidad, el gobierno, los entes ambientales, que quienes son los que regulan cada una de las actuaciones que principalmente se desarrollan en las zonas vulnerables. Al garantizar que las empresas cumplan con las responsabilidades sociales y ambientales de manera consciente, se estarían cumpliendo cada uno de los requisitos legales implícitos en la norma ISO 26000. Podemos decir que la autorregulación y adopción voluntaria de la norma ISO 26000 puede llevar y conducir a las empresas a desarrollar actividades y a ser socialmente responsables, al involucrar a todas las partes interesadas, a los clientes, a los proveedores, también a los grandes conglomerados e incluso al gobierno. Por lo tanto, la necesidad de regulación obligatoria depende de los valores y prioridades de cada organización. ¿Esto qué significa? Que cada organización es independiente y puede decidir la implementación o no de esta norma, no como sucede con la norma ISO de gestión de calidad. Recomendaciones técnicas. Esta norma internacional no es una norma de sistemas de gestión, no es adecuada ni pretende servir para propósitos de certificación. ¿Esto qué significa? Que al no ser una norma que pueda generar o emitir algún concepto de certificación, es importante tener en cuenta que puede permitir a las grandes empresas a futuro que debe ser certificada. ¿Esto qué implica? Implica mayor compromiso de las empresas para no realizar afectaciones, para mitigar los impactos, en este caso de las empresas eléctricas que hacen en las zonas más vulnerables al realizar las obras de ampliación de infraestructura eléctrica. Por último, conclusiones. La norma ISO 26000 como guía de responsabilidad social representa la primera herramienta global diseñada para incorporar prácticas socialmente responsables en las organizaciones. Al ser una norma que no es certificable, le permite a las empresas no solamente desarrollar y conocer cada una de sus partes interesadas, cada uno de sus componentes, y poder mejorar cada una de esas estrategias desde el ámbito ambiental, ámbito social, económico e incluso político. Al desarrollar y el implementar, así como lo presenta la norma, los principios y materias fundamentales que le permitirán otorgar una serie de especialidades que los ayudan a salir adelante, que los ayudan al desarrollo económico, a ser sustentable y estar incorporando a cada una de sus actuaciones todos los estamentos legales, tecnológicos, ambientales y sociales, que son el motivo de este trabajo. Podemos decir, por lo tanto, que con la norma ISO 26000, aplicando cada uno de sus indicadores, las empresas en el sector eléctrico podrán identificar, detectar el contexto en el cual se hayan inmersos cada uno de sus proyectos, conocer el impacto que generan cada uno de sus componentes de las partes interesadas, ya sean los clientes, los proveedores, los grandes conglomerados, los entes ambientales, para establecer una serie de políticas, una serie de estrategias, utilizando la norma ISO 26000 para futuros proyectos. No solamente van a ser para empresas emergentes. Si bien las empresas dominantes del mercado energético ya tienen consolidadas sus actuaciones, empleando una serie de sistemas de gestión, la norma ISO 26000 debe adoptarse en empresas del sector eléctrico que sean emergentes. Todo esto con el fin de que cada vez que se vaya a iniciar un nuevo proyecto tengan en cuenta todos los componentes, la gobernanza, los derechos humanos, las actividades justas, tener en cuenta a los consumidores, a las partes interesadas y todos aquellos principios de legalidad, de transparencia y de actividades justas que lleven a que los proyectos de las empresas eléctricas puedan incorporar la norma ISO 26000 en cada una de sus actuaciones. Es por ello que existe una bibliografía de este trabajo de investigación en el cual se incorpora la norma ISO 26000 a las prácticas de las empresas del sector eléctrico. Muchas gracias.